Buenas tardes a todas y todos. Estamos muy contentos de recibirlos en nuestro museo hoy día para el lanzamiento de nuestro archivo oral de organizaciones que trabajaron con niñeces en dictadura y que siguen trabajando, muchas de ellas aún. Quiero entregarles el saludo muy especial de nuestra directora María Fernanda García, quien no pudo estar aquí porque está en un viaje de trabajo, pero les dejó su afecto y su cariño y la bienvenida a este día. Saludo a todas las organizaciones que han venido, a los representantes de esa experiencia y también a representantes de la Comisión Verdad y Niñez, que hoy día se ocupa de temas del presente en relación a las vulneraciones de los niños también. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Voy a dejar a mi compañero Walter Roblero, responsable del archivo oral del museo y que ha liderado este proyecto y que ha trabajado con Jeremy Albornoz, ustedes los conocen a ellos, muchos de ustedes los conocen, para que pueda presentar el proyecto, en qué ha consistido, cómo hemos trabajado y darle inicio a esta jornada de hoy. Muchas gracias por venir y estar en su casa. Hola. Muchas gracias por estar acá, amigas y amigos del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Esta es la presentación del archivo oral, Organizaciones de Apoyo a Niñeces y Adolescencias en Dictadura. Estamos muy contentos de mostrarles este nuevo archivo oral en un momento en que nuestra línea está pronta a cumplir 15 años de existencia. En estos años hemos desarrollado más de una veintena de proyectos temáticos por parte de nuestro equipo y también si contabilizamos los proyectos colaborativos que hemos desarrollado con otras organizaciones. En estos 3 lustros de existencia de nuestro archivo oral, hemos registrado hasta la fecha 904 testimonios en nuestras diferentes investigaciones, sin contar lo que hemos acopiado de proyectos desarrollados de manera autogestionada por organizaciones nacionales e internacionales que han querido que sus trabajos estén disponibles en nuestro centro de documentación audiovisual. El trabajo que les presentaremos esta tarde llega coincidentemente en una semana en que la Defensoría de la Niñez ha publicado su nuevo informe con datos alarmantes respecto de los niveles de victimización de las infancias y de las adolescencias. A este respecto, varias de las personas entrevistadas que ustedes verán en este archivo parecen coincidir con la actual situación de las niñeces y las adolescencias. Nos preguntamos entonces, ¿estamos peor que antes en estas materias? ¿Cuánto se ha aprendido de la experiencia extraordinaria que protagonizaron quienes trabajaron con las infancias en la dictadura? Nuestro análisis, por cierto, se centra en esos años de horror, cuando las políticas públicas sobre este tema eran insuficientes, excluyentes y con un desplazamiento hacia lo caritativo, cuestión que obligó a muchas personas de las organizaciones sociales, poblacionales, a reaccionar ante todos los problemas asociados a la represión, el desempleo y el hambre. Luego, con el apoyo de organismos de las iglesias, la sociedad civil, las ONGs y la solidaridad internacional, no solo se pudo dar asistencia a estos problemas que afectaban directamente a niños, niñas y adolescentes, también se generaron estrategias de trabajo partiendo desde los saberes y de la cultura de las comunidades, que fueron absolutamente innovadoras, creando nuevas metodologías que posteriormente se instituyeron en enfoques interdisciplinarios que, enhorabuena, generaron discusión, escrituras, contenidos que hoy siguen consultándose y referenciándose. Precisamente este aspecto de lo interdisciplinario fue fundamental en el período. Muchos y muchas de ustedes recordarán el trabajo con enfoques psicosociales, en los que fue fundamental la incorporación del tema de los afectos, o lo que hoy se conoce como el trabajo con las emociones. Los equipos se conformaban por profesionales con diversas formaciones, pero con un sentido de colaboración, participación y compromiso a riesgo de muchas veces de la propia integridad.
Como ya les había contado, varios de estos temas habían sido abordados en las investigaciones que hemos hecho, por ejemplo, con las memorias de la Fundación PIDE y la Casa Hogar, que hemos creído necesario volver a revisar. Sin embargo, estábamos en una deuda con el abordaje de otras organizaciones. Por cierto, en el presente trabajo que les compartiremos esta tarde, refieren a casos exclusivamente de la región metropolitana, lo que de ninguna manera nos da un cuadro completo de todas las organizaciones que nacieron en el territorio nacional. Eso es menester de nuevas investigaciones situadas territorialmente. Sobre este trabajo nos centraremos en las historias de las colonias urbanas, especialmente de la zona norte y poniente de la ciudad, que surgieron con los educadores del Colegio Cristóbal Colón y la colonia Sigamos Juntos, respectivamente. También la experiencia integral e integradora del Departamento de Zonas de la Vicaría de la Solidaridad, el trabajo de las organizaciones cristianas de base en la población Angela Davis, la labor con niños y niñas drogadictos realizada por la Corporación La Caleta, la experiencia de las ONG CREAS, que más tarde pasó a llamarse Entre Niños, y de la Corporación Grada, y también el trabajo desde la creación y el arte que desarrollaron la Organización de la Cultura y el Arte Infantil Ocarín y los talleres de cine para niños en poblaciones. Como verán, este resumen audiovisual es un relato coral, ¿no?, que intenta dar cuenta de un problema social que nos sigue afectando, pero para comprender mejor este archivo se hace necesaria su consulta atenta y escucha activa, es decir, la consulta de los testimonios individuales para desentrañar las memorias, reflexiones y sentimientos. En estos 10 nuevos archivos testimoniales participaron 17 personas a quienes tenemos que agradecer. Está Alicia Vega, de Talleres de Cine para Niños, y que ahora encabeza la fundación que lleva su propio nombre. También le agradecemos a Antonia Cepeda y Jimena Valdés, de CREAS y Entre Niños, a Rosario Correa, de la Corporación Grada, a Claudia Aguayo, a Sandra Cornejo, a Malienco Baltra y Estefanía Guzmán, de Ocarín, a Daniela Sánchez, quien fue coordinadora del Departamento de Zonas de la Vicaría de la Solidaridad, a David Órdenes, de la Corporación La Caleta, a Caroline Mayer, de la población Angela Davis y de la Fundación Misio, a Luis y Paula Riveros, de la colonia urbana Sigamos Juntos, a Mario Soto, Patricio Lourido, Rafael Andaur y René Donoso, del Colegio Cristóbal Colón y las colonias urbanas de la zona norte. También agradecer a todos los equipos del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos por apoyar este trabajo y a todos mis compañeros y compañeras del área de colecciones e investigación que han hecho posible que podamos presentarles este trabajo y realizar este evento. Bueno, disfruten este visionado, luego tendremos un conversatorio moderado por mi compañero de investigación, Jeremy Albornoz. Muchas gracias. En mis primeras prácticas profesionales, yo creo que fue antes de la Unidad Popular, me tocó ver en lo que hoy día es la población San Gregorio, la villa o la población o como se quiera, por esos lados, niños pequeños en cajones de azúcar, sentados con una manta, que como lloraban mucho, su madre les ponía una botella de malta con un chupete para que se quedaran dormidos. No tenían ni ellas ni nosotros idea de que la leche tenía que ver con la nutrición, que tenía que ver con proteínas, que había una educación de la salud. Entonces las trabajadoras sociales estábamos un poco ocupadas y preocupadas de que si desaparecía este comité que funcionaba en la calle Santa Mónica, ¿qué iba a pasar con las familias afectadas por la represión directa? Peor todavía la situación, que empezó ante todo por el 75, 76, la cesantía, cuando las empresas que eran del Estado pasaron a manos privadas. Primero todos los trabajadores perdían el trabajo, entonces la población, el alcalde en aquel tiempo, un exmilitar, hizo una encuesta y se dio cuenta que más del 60% de los hombres estaban cesantes. Imagínese usted cómo las mujeres tenían que forzarse para que haya algún ingreso. Entonces empezamos la olla común. Esto ha sido como cómo hacer comida
pedir a Cáritas, a los supermercados, a quien quiera colaborar en algo, donantes de Alemania que puedan donar algo para comida. Lo más importante era comer. En la población, en la Angela Davis teníamos como 13 ollas comunes, poco a poco, no de una hora, sino en la medida que la gente también pudo organizarse. En ese periodo había desnutrición en tercer grado, ¿sí? Realmente muy difícil. Niños concretamente en sala cuna normal, jardín infantil y con una cobertura bastante amplia, 200, 300 niños, niñas. Se conformaron ollas comunes para enfrentar concretamente el tema del hambre, se enfrentó el tema de talleres de mujeres, de cesantes, para buscar concretamente estrategias de cómo tener un mínimo financiamiento, ¿sí? Y eso conformó realmente en Angela Davis una comunidad que yo creo que fácilmente movía entre 800 a 1200 personas vinculadas, niños, niñas, adolescentes, intergeneracional, y que buscaron en ese tiempo, diríamos, respuestas al hambre en el fondo, diríamos, y a la cesantía. Y la imagen es muy clara. El departamento de zonas es como la otra cara del recurso de amparo. O sea, estos comedores infantiles, estas bolsas de cesantes, son la otra cara de la moneda del recurso de amparo. Y zonas tiene una connotación femenina. Y recurso de amparo tiene una connotación abogado, penal o qué sé yo. Imagínense en un momento en que los derechos de las mujeres tampoco eran tema. Entonces hay siempre una relación, serían muy la otra cara, y nosotros con mucho orgullo lo decíamos, pero no era tan oficial esto, ¿eh? Pero siempre fue un poquito más subordinado, porque además Zonas tenía su acción descentralizadamente, y era de apoyo, siempre fue de apoyo a iniciativas de las personas, de los grupos y de la gente. Cuando se creó PIDE el año 79, gracias a la Elena Cafarena, a la Olga Poblete, a las hermanas de la Marta Ugarte, ahí se formó y llamamos a otras mujeres que fueron tomando los cargos directivos. Estuvo presidente la Elisa Serrana, que es escritora, y la Elena Cafarena era la vicepresidenta, la Josefina Quesney. Bueno, había mujeres increíbles, ¿no?, que se hacían cargo de visitar a los niños, que algunas veces estaban enfermos o no podían salir de la casa por el peligro de que lo fueran a detener a la mamá. Y entonces otras personas, estaba la Mónica Echeverría también en el directorio, ella también conseguía cosas para los niños y qué sé yo, y trabajábamos todas en conjunto, cada una con su interés especial. Nosotros teníamos la casa hogar, que ustedes ven ahí, donde teníamos a los niños que estaban en peligro, cuyos padres estaban presos y no había familiar ninguno que lo pudiera apoyar, que lo pudiera cuidar, la abuelita, la tía, qué sé yo, no habían formas de alimentarlo bien. Entonces los niños nos venían a dejar aquí y nosotros los tuvimos día y noche. Y otros niños venían en el día. Año a año se abrían nuevas unidades en distintas regiones del país. Primero voluntariamente, después con grupos de trabajo que se fueron creando en cada ciudad. Y a partir de las necesidades o de las situaciones que afectaban a la infancia en cada localidad. Primero está el hecho o la necesidad que nos encontramos con niños que estaban así solos. Hay niños que producto de la violencia viven en una situación súper grave y quedan en la escalera de la vicaría. ¿Y a dónde se van a ir a un hogar? Por ningún motivo. O sea, aquí somos familia y tenemos que protegerlo y buscar la forma de protegerlo de la mejor manera. La gestora de esta iniciativa, o el motor central, fue la Estela Ortiz. Pero
1, 2, 3 casos ya hicieron que se moviera en la convicción, en convenciéndonos a todas que había que hacer eso. Y encontrando en nosotras, obviamente, a lo mejor tuvimos dudas y decir, por 3 niños, medio gasto, ¿de dónde sacamos la plata? Porque ya a esas alturas teníamos una organización bien asentada, teníamos un modelo de trabajo con los niños, que lo que en primer periodo fue una cosa reactiva, pero teníamos línea pedagógica, línea psicológica o socioemocional, asistencia social, médico, aportes para mantención. O sea, estábamos ya en una madurez súper importante cuando se crea la Casa Hogar. Y ahí, bueno, el nombre se nos da, era director de Colonia Urbana, que era mucho, pero probablemente con el esquema más escolar. Pero en realidad un coordinador con monitores que eran chiquillos y chiquillas del barrio, en general, que tenían sobre 17, sobre 18 años. O sea, era una organización de todo el año, pero para trabajar en el verano, ¿no? Casi a modo de vacaciones para las familias que no tenían esa posibilidad. Pero con el carácter de colonia urbana, y las desarrollamos en Punta de Tralca, en las cabañas de la aldea SOS, que había fundado Raúl Silva Enrique, ¿no? Entonces, ellos nos prestaban cabañas y ahí desarrollábamos este modelo de colonia urbana. Y durante el año era más bien el contacto asistencialistas con esas familias. Y en función de lo que hacíamos y lo que las familias requerían, yo creo que había una cuestión ahí de trabajar en términos de dar posibilidades que no tenían los niños y las niñas durante el tiempo del año, ¿no? Que era la posibilidad de incluso hasta tener una alimentación regular durante por lo menos una semana. Es una cuestión muy fuerte. El colegio pasó a ser como una sede, un lugar que la iglesia, en este caso la pastoral social, podía hacer uso de ella. Un espacio muy bonito, con cancha empastada, con una piscina, una suerte de bosquecito, un anfiteatro al aire libre, un salón grande de usos múltiples. Entonces se prestaba para que la gente llegara ahí. Ya, históricamente ese había sido un lugar de reunión de la comunidad. Antes también, digamos, con la Caja de Compensación también ellos generaron espacios de la cultura, del arte. Entonces la comunidad quería muchos espacios. Y claro, y se le puso este otro sello ahora de trabajar más socialmente, más con los más necesitados, los colonias urbanas, los comprando juntos, los enjupos, se llaman encuentros juveniles poblacionales. Entonces, ese fue como el nexo, el contacto, y pasamos, en el caso mío, digamos, a colaborar y apoyar todas estas iniciativas que se fortalecieron, ¿no es cierto?, con nuestros compañeros para realizar las colonias urbanas con la comuna de Recoleta, de Huachuraba, de Conchalí, de toda la zona del Cortijo, de Independencia. Se abrían los grifos y el sol en el verano en las olas es potente, entonces abríamos los grifos y se bañaban en los grifos, nos bañábamos en el grifo y eso había que hacerlo. Y las fuentes. Y recorríamos toda la población. Las fuentes de por aquí, por ejemplo, que las conocen todas, para bañarse en la laguna de la Quinta. De la Quinta, de Patio la fuente alemana. Sí. Todos, uno salió a un paseo. Al principio los llevamos a que conocieran el metro, había algunos que nunca habían andado un metro. Sí. A diferencia de hoy día que todo el mundo anda en metro en ese tiempo, no cualquiera. Metro lo llevamos un tren de aquí a San Bernardo, o nos íbamos en bus a San Bernardo, o metros, lo que pudiéramos, y después volvíamos en el tren de San Bernardo a la estación, por ejemplo. Eso era toda una tarde. Algunos museos, los museos los llevamos a conocer los museos. Entonces íbamos ampliando su mundo, que era muy chico. Esa era la idea nuestra de la diferencia con las colonias urbanas, era esa. Cómo hacíamos que el mundo fuera más grande para ellos. El interés mío fue que los niños lo pasaran bien. Eso iba a ser a través de darle películas entretenidas. Darle unos chaplines, darle películas que fueran con movimiento, que fueran en colores y que pudieran darse en un lugar importante,
para la población. Entonces por eso yo hablé con los curas, que eran los dueños de la capilla, que era el local más grande de la población y que era fácil de oscurecer. Entonces ellos me dijeron encantado, no hay ningún problema, que saquen el altar y pongan ahí la pantalla. Y entonces los niños quedaron muy bienvenidos ahí y sintieron que era un lugar que los acogía. Y se llegaba a una población en base a algún contacto, qué sé yo, a sindicatos de pobladores, no tengo idea, alumnos de Ocarín, y se llegaba a una población o a un campamento X. ¿Ah? Y llegaba este grupo de jóvenes con chicos, qué sé yo, niños, yo era un niño en ese tiempo, y con cabros, qué sé yo, hasta 20 años, tanto dirigidos por mi madre, por Ruth, y ¿cómo se llama? Y vamos entregando cultura, vamos entregando arte, vamos entregando amistad, vamos entregando solidaridad, vamos entregando valores, vamos entregando comunicación. Y una de las cosas más importantes, aparte de amor y solidaridad, era tratar de sacar al niño de ese contexto que existía en esa actualidad, que estaba relacionado a lo mismo que habló Claudia hace un rato atrás, a muertes, a desapariciones, a ejecutados, a gente que vivía en la extrema pobreza, estamos hablando de gente que vivía sin pavimento, o sea, que había barro en el piso. Y llegar a un campamento o población callampa, que se le llamaba, que hoy es como ir a una toma hoy de estas tomas que existen en los cerros, en Lampa, qué sé yo, o al lado de la autopista o alrededor del Mapocho, en la actualidad, porque existe pobreza en Chile aún, de ese nivel, y involucrarse con ellos y ganarse el respeto, la admiración y la sonrisa, que era una de las cosas más importantes que se le podía obtener tanto a los niños como a cada uno de los integrantes de la familia que habían y que compartían hambre, frío y pobreza. Entonces, siempre había una persecución ahí en la población donde yo vivía también. Vecinos que los sacaban de madrugada. Y bueno, como niña, mi papá pertenecía a la JAP. Entonces, había temor de los niños. Entonces, una manera de la tía Ruth, junto con Luz y con todos, en este caso, que trabajaron juntas en la población, era de cómo sacar a los niños de ese dolor, sacarlos y crear una nueva conducción con respecto al ser humano. Primero ahí, cuando está la fundación como del 79, hay 2 congresos que lo organiza Ocarín, que es como un hito bastante importante también de la organización, que son los congresos hechos para niñas y niños que eran sede acá en Santiago y hacían diferentes grupos a nivel de Santiago y también venían de fuera de Santiago. Y tuvieron en algún momento su cierre en el Teatro Cariola y también la segunda oportunidad estuvieron en Padre Hurtado, como que ahí tuvieron el centro de trabajo. Y esos congresos los niños y niñas levantaban su opinión sobre el conflicto que estaban viviendo en época de dictadura. También vinieron fuera de Chile niños exiliados. Eso es como el primer hito. Y después tenían estas actividades que iban a las poblaciones donde se juntaban los monitores que ella guiaba. De hecho, hay un decálogo de ser monitor en esa época por ella. Todos nosotros teníamos aquí él tenía el tema del cautismo, sí, el cautismo. Entonces, para mí, integrarme este proyecto al Colonia Urbana, de Cristóbal Colón, con una metodología de Scout, no me era nada nuevo, ¿sí? Entonces, nosotros teníamos estos recursos de animación, de convocatoria, ¿sí? Cualquiera de nosotros nos ponía y cualquier colocación se ponía y convocábamos a los estudiantes, animábamos campamentos, bogatas, o sea, era algo muy natural para nosotros, eso era parte del trabajo pedagógico, ¿sí? Ese era el aula nuestra, por así decirlo. Entonces, teníamos muchas, ¿cómo se llama? Yo nacía naturalmente esta de convocar. Y yo diría que el proyecto de las colonias urbanas justamente tenía eso, la capacidad de convocar. Trabajamos con grupos juveniles, de jóvenes que tenían como grupos de niños y las mujeres que también iban a apoyar el trabajo
de alimentación, de cuidado, y apoyaban también como organización estas colonias, ¿ya? Pero el trabajo directo lo hacían jóvenes. Entonces también nos obligó a meternos en el tema juvenil. Claro. Trabajar con jóvenes y trabajamos estas mismas cosas, pues, ¿no? De conocimiento personal, de fortalecimiento de autoestima, de interacción social. Y eran chicos de las poblaciones que ávidos de participar, o sea, adolescentes de 15 años. Yo diría que trabajaba con niños, con jóvenes desde 15 años hasta 20, 20 y tantos. Y el desafío de nosotros capacitar. O sea, la capacitación fue un trabajo muy grande. O sea, tanto para trabajar con las mujeres, con los niños, con los jóvenes, nosotros teníamos que desarrollar procesos de capacitación muy fuertes con todos estos agentes, por decirlo de alguna manera, con estos agentes sociales. Entonces ahí fuimos como diseñando un modelo de capacitación. Yo fíjate que otra cosa que fue muy importante, porque bueno, vomitaban en el noticiario que hacemos, y ahí surgió la cosa como creativa de que lo expresaran en producto y que ese producto fuera individual y colectivo. Por eso cada uno hacía un dibujo, pero se pegaba en murales, o cada uno pintaba su miedo en el mismo mural. Entonces esto, aquí los libros de cada uno, el dibujo de cada uno, pero es un libro de cada grupo, ¿ya? Y eso fue súper interesante, porque empezaban a ver también la cosa creativa. Yo creo que eso es como muy sanador. Empiezan a salir las historias. Por ejemplo, había sido sobre todo Nuevo Amanecer, era la Nueva La Habana, había sido muy reprimida, había habido muchos muertos, y estaban construyendo las casas para ellos, y cuando vino el golpe les entregaron las casas a otros. Entonces había un tema comunitario entre las casas y nosotros, nos robaron los otros. Entonces poder también ellos elaborar un poco eso. O sea, estos son niños, como decía yo antes, por lo menos en las poblaciones así, habían vivido la represión. Muchos tenían también familiares víctimas, etcétera, etcétera. Pero eran como testigos de este clima que no les permitía ser niños. O sea, en ese tiempo el tema de la inhalación solvente, el neopren, era un tema especialmente para sectores, diríamos, de extrema pobreza. Y ligado a eso, inició un centro de acogida que inició acá en Ibáñez, aquí en Independencia, y yo tuve la oportunidad concretamente de vivir con niños inhaladores de neopren y traer niños y niñas de la Angela Davis a esta experiencia. Nos concentramos en una casa que está muy cerca, diríamos, de acá de La Caleta. Nos concentramos de lunes a viernes para convivir juntos, buscar estrategias de desarrollo personal, colectivo, qué sé yo, para estos niños y niñas. Y el día, yo vivía en la Angela Davis más de 20 años, por lo tanto, el día viernes en la tarde nos íbamos a nuestras casas y el fin de semana desarrollamos iniciativas con la comunidad para preguntarnos un poquitito, bueno, ¿por qué esto? ¿Qué hacer en la comunidad para colaborar con estos niños y niñas que inhalaban neopren? Bueno, eso significó que trabajamos con niños inhaladores de neopren ligados a la iglesia hasta el 85, y el 85 ya nos desvinculamos de la iglesia, continuamos trabajando con la Corporación La Caleta como una alternativa en realidad más de perspectiva social y política, porque en realidad nos dábamos cuenta que esto era parte concretamente de lo que la dictadura militar generó, de generar condiciones de miseria, de hambre, para que niños y niñas salieran a la calle a buscar formas o maneras de cómo pasar el hambre. Las claves de generar en las colonias urbanas se apegan mucho al territorio de la iglesia en tiempo de dictadura, pero que también va cobrando otras variables, ¿no? que son propias, ¿no?, de las dinámicas sociales, ¿no? Y ahí me tocó una tarea más complicada, o sea, no complicada, a mí me tocó la transición. Claro, entonces en la Vicaría de la Solidaridad, en el Departamento de Acción y Educación Solidaria, existía este programa de las colonias urbanas. Y empieza la transición, empiezan a decaer los recursos, muchos de los recursos eran gestionados
en el extranjero, digamos, ¿no? Eran proyectos que se enviaban, ¿no? a ciertas agencias de financiamiento en Europa. La Iglesia tenía sus cosas, ¿no? Cáritas también tenía ahí su parte, ponía algunas cosas, ¿no? Siempre me acuerdo de que teníamos que discutir cuántos sacos de harina cómo vamos a repartir los sacos de harina, ¿no? Monseñor Sergio Vales estaba preocupado de que no caen todos en la camioneta, no sé, eran como cosas de ese tipo también para distribuir recursos que se van haciendo más escasos, ¿ya? Y que marcan también un poco la política, que están en el borde de la política, o sea, ya uno nota un desincentivo, ¿no? Al fortalecimiento de este tipo de organizaciones sociales, ya autogestionadas, empoderadas, territoriales. Yo creo que era un tema que en alguna parte se suma a todo lo que fue el desmantelamiento de ciertos movimientos sociales. No sé si con mala intención o con buena, digamos, pero pareciera que el pacto por la democracia implicaba disolver o opacar algunos de este tipo de gestiones. Pero la Iglesia siguió apoyando. La Iglesia siguió apoyando esto y encontramos, digamos, a propósito de eso, encontramos fuentes de financiamiento, buscamos fuentes de financiamiento distintos. Ahí empezó a aparecer el efecto, ¿no es cierto?, claro, de la dictadura. Y los cabros votados, los cabros sin posibilidades, se rompió el tejido social, ¿no es cierto?, el tejido social que era lo que incluso durante la dictadura mantuvimos el tejido social. Mantuvimos todas estas instituciones que trabajábamos con jóvenes, con niños, con lo que fuera, manteníamos. O sea, yo me acuerdo en épocas de la dictadura haber hecho encuentros en las poblaciones de mostrar cosas del ictus, mostrar cultura, cosa que después se murió. Entonces yo creo que el gran problema de la transición, el gran problema del político fue que no se preocuparon de mantener los espacios sociales, el tejido social de los sectores populares. Y entró el temor, entró todo lo que estamos viendo hoy día. Hay muchos de los chiquillos que fueron colonos y después fueron monitores, terminaron siendo dirigentes de sus sindicatos, de la junta de vecinos, del club. Sí. O sea, eso lo empieza a ver uno hoy día y están en varios lados repartidos y asumiendo cargos de dirigentes. Organizando cosas. Sí. Claro. Yo con el tiempo decidí ser profesora. Ya. Primero estudié enfermería, pero como que no me agradó porque vi tanta cosa en mi tiempo de niñez que yo creo que por eso ya no me gustaba la enfermería. Dije, no, yo voy a ser profesora. Y como que conocer a Ruth, eso me sirvió tanto porque ella hacía clases con el amor. Y a mí eso todavía me pasa, yo hago clases de primero a cuarto básico. Y como que todavía se mantiene en mi vida eso de hacer clases con el amor. Y ahí tú ves el cambio que tienen tus alumnos, porque yo trabajo en Recoleta, donde hay mucha inclusión de niños de distintos países, entonces como he trabajado en varios lugares de Santiago, entonces yo entiendo un poco lo que me enseñó Ruth y yo lo sigo explotando con mis estudiantes. O sea, el arte está en mis clases. La justicia está en mis clases y la solidaridad está en mis clases. Todavía Ocarín es solo autogestión. Siempre tratamos de buscar a los que fueron de Ocarín para que nos sigan apoyando. Yo soy la que tengo más contacto con los más antiguos. Otro con los padres de estos niños que vinieron después. Entonces, como que en este momento hay muchas caras visibles de Ocarín y eso es súper bueno porque antes era solo Ruth, pero nosotros como que seguimos su legado, ya hay más caritas de Ocarín y de gente que trabaja para Ocarín. A ver, yo creo que fuimos bien pioneras en introducir el tema del desarrollo socioafectivo que se llamaba en ese tiempo, hoy día desarrollo socioemocional. Fuimos bien pioneras. Y ya se ha ido como instalando mucho. Si tú miras, ya hay de todo, hay mucho. Ahora, hoy día tú ves que hay un comité de convivencia, está el CIMSE, toma todo parte. Eso. No es que uno se sienta protagonista de esto, pero que pusimos participamos en los programas cuando se diseñaron, todas estas cosas. Entonces,
yo creo que el tema socioemocional quedó puesto, está hoy día, y casi sobredimensionado, porque aquí en el concepto de nuestra metodología está muy relacionado el qué siento, qué pienso y qué hago. No es un vómito de que tengo rabia y te llego y te pego, que si tengo esto te hago lo otro, porque todos quieren mucho expresar, pero no es solo expresar, sino que ahí entra la parte cognitiva, no es decir, quiero y volitiva, quiero o no. Y hay muchos programas muy buenos que tú puedes mirar, ¿me entiendes? Tus psicólogas jóvenes. Aquí yo creo que había un plus con el hecho de que fuéramos de distintas disciplinas. Yo siento que hoy día está peor la infancia. Siento que dentro de todo está más invisibilizada. Ya no se sabe lo que está pasando con los niños, no importa lo que pase con los niños. Estos aumentos que estoy diciendo de la petición de protecciones porque no se está nadie haciendo cargo de los niños. No tienen espacio los niños. Los niños están adultizados. Tienen teléfono, tienen no sé qué, pero yo creo que están siendo menos niños y están siendo menos cuidados y menos protegidos que durante la dictadura. Yo siento que si tú me preguntas así de fondo, ojo, cuidemos a los niños porque no los estamos viendo, no los estamos entendiendo, no estamos acogiendo sus necesidades, no los estamos desarrollando como niños. El tema de la infancia es un tema de súper sensibilidad y no lo aprovechamos suficientemente, porque hoy día lo que estamos viviendo con niños vulnerados en sus derechos está haciendo remecer al país, pero no actuamos. Y está la disponibilidad, todo el mundo. Si tú cuentas la historia o cuentas lo que significa el sufrimiento para un niño, solo la separación parental, nadie está por avalar una cosa así. Entonces, el derecho a vivir en familia es un derecho que no hemos concretado. Un estudio cuidadoso de la memoria pasada y presente del trabajo con niños y niñas en situaciones muy blanco y negro como fueron las anteriores, llevadas en lo colectivo a una memoria pública. Esto quiere decir que no solo el museo, sino que las organizaciones del Estado y las fundaciones puedan ocuparse de los niños. Pero yo en este trabajo y en todo yo creo que hay un desafío que no es solo de políticas públicas, de institucionalidades o de fundaciones, sino que es de todos los que como ciudadanos queremos construir, como antes decíamos, una democracia en que reine la paz, la solidaridad, yo cuando digo individuo le pongo colectivo, pero yo diría persona, comunidad también. Bueno, antes de partir vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Parto con Jimena Valdés, ella es asistente social, fundadora de la organización CREAS, que se creó a mediados de los años 80, organización inicialmente dedicada al apoyo escolar y psicoemocional de niñeces de espacios vulnerables, y posteriormente esta organización deriva en Entre Niños durante los años 90. Así que muchas gracias, Jimena, por venir. Sigo con David Órdenes, profesor y director de la Corporación La Caleta, organización que lleva ya más de 40 años trabajando con niños y niñas, adolescentes y jóvenes de territorios vulnerables de nuestro país. Sigo con Estela Ortiz. Bueno, ella es comisionada de la Comisión de Verdad y Niñez, Comisión Asesora Presidencial para el Esclarecimiento de la Verdad sobre violaciones a los derechos humanos de niñas y adolescentes bajo la custodia del CENAME o en sistemas de cuidado alternativos privados. Y además es fundadora de la Casa Hogar de la Fundación para la Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia, PIDE. También nos acompaña Rafael Andaur, educador,
ex profesor del Colegio Cristóbal Colón, como pudieron ver en la cápsula, y ex encargado de las colonias urbanas de la zona norte de la región metropolitana. Finalmente, Estefanía Guzmán, actriz, profesora de teatro e investigadora, quien forma actualmente parte de la Organización de la Cultura y Arte Infantil Locarín, la cual fue fundada por Ruth Baltra en 1979. Sí, para comenzar esta conversación, me gustaría que conversáramos un poco sobre el contexto, ¿no? Porque siempre es importante y muchas de las personas que están acá no conocen todas las historias que hay acá. Entonces, para partir de esta conversación me gustaría preguntarles cómo fue el contexto en que sus organizaciones llevaron a cabo sus respectivos trabajos con niñas, niñas y adolescentes, qué les tocó ver y qué los animó a poner en marcha sus respectivos proyectos. Si quieres partir tú, Jimena. Respecto al contexto... ¿Tienes que acercarte el micrófono? ¿Tienes que acercarte al micrófono? Respecto al contexto, nosotros empezamos a trabajar a comienzos de los 80 tal como dice ahí, relacionados o asociados con la Vicaría de la Solidaridad de la Zona Oriente, en todos los campamentos que estaban los Copihue, Nuevo Amanecer, y otro más que se me olvidó, que eran zonas que habían sido muy reprimidas durante el golpe. Pero además, donde ya fue lo peor es cuando empezaron las protestas, porque ahí arrasaron con todo, porque quedaba todavía mucha gente y agrupaban a todo el mundo ahí en la rotonda esa de departamental, y los niños estaban en la casa y se llevaban al papá, se llevaban al hermano grande. Entonces nosotros empezamos respondiendo a la necesidad que habían definido las mujeres de las ollas comunes de la Vicaría Oriente en ese sector. Por eso es bueno lo de las niñeces, porque uno no puede universalizar o generalizar, era ahí, ¿no? Entonces ahí había ollas comunes, había grupos de salud, había mucha organización y ellas tenían el tema de los preescolares y de los escolares. En los preescolares con los niños chicos que todos estaban desbordados, tanto las mujeres como los niños, porque la situación de tensión, dolor, angustia, pánico estaba ahí. Y más aún los niños que iban a la escuela, donde también se repetía. Entonces esto de responder a la necesidad que se veía fue como el motor y cómo armar algo que fuera coherente con la idea de desarrollo de la comunidad o de la organización y sobre todo las capacidades propias. Dejo ahí para que no... Bueno, buenas tardes a todas. Varios de aquí deben estar aquí sentados también. Bueno, yo estudié para profe, me duró poco porque nos echaron cagando de Puente Alto. Y eso significó que tuve la oportunidad de compartir con la comunidad ecuménica posterior Fundación Micio en la Ángela Davis, sector norte, al lado del Parque del Recuerdo. Y yo creo que esa fue una experiencia compleja, pero de una fuerza de que te exigió creatividad en el fondo, porque tuve que trabajar con cabros chicos y, bueno, tenía a cargo 30 y en la mañana y 30 en la tarde, y había que sacarlos, iban a comer porque no había comida, entonces había olla común, entonces en la mañana estaban en la escuela, en la tarde iban a compartir las actividades que nosotros desarrollamos como educadores, pero además en un complejo mucho más amplio, porque hubo una posibilidad de contexto educativo con niños que estaban desnutridos en tercer grado, sala cuna normal, niños, diríamos, que estaban en el hogar, jóvenes que trabajaban concretamente, diríamos, en los emprendimientos que se desarrollaban. Entonces, yo creo que esa primera experiencia personal en el contexto de dictadura militar, yo creo que no solamente fue enfrentar una situación que era gravísima, sino que también un crecimiento personal. Yo creo que muchos de nosotros desarrollamos una capacidad de enfrentar la realidad junto con muchos otros que fue muy importante. Y ahí yo podría decir que en términos personales, bueno, yo viví en esa población, fui parte de ese proceso. Actualmente
me estoy encontrando con jóvenes que ya tienen 50, 55 y que fueron parte de esos procesos, diríamos. Entonces, ellos mismos están hablando de que ese periodo les significó para ellos, por una parte, que les mataran el hambre, y en segundo lugar, vivir la niñez, ¿sí? Y eso yo creo que en ese contexto fue importante. Entonces yo recupero también, quiero recuperar otras organizaciones a lo mejor que no han sido nombradas, pero por ejemplo el CEPADE, Servicio para el Desarrollo Evangélico, los luteranos diríamos que tuvieron un jardín infantil del cual pude ser parte, diríamos, la ex Ho Chi Minh, sacaron, diríamos, a la toma del ex Ho Chi Minh, que eran casi, no sé, pues 5.000 familias, y la Iglesia Luterana acompañó en 3 territorios de Santiago jardines infantiles. Yo creo que aquí también la gente que trabajó con los jardines infantiles populares fue y sigue siendo una experiencia simbólica importante de cómo los niños de la primera niñez realmente requieren lo fundamental. A ver, yo quiero hacer un preámbulo, ¿no? Quiero decir que yo creo que los niños, si uno mira la historia de este país, yo soy de las que fui a trabajo voluntario, creo que como algunos de acá, en la época del 60 y tanto, 68, vengo de esa generación. Y ahí, digamos, fue el primer contacto con los niños a nivel poblacional, en que fue nuestra mirada, nuestro trabajo en Lo Hermida, en las poblaciones, en Toma, con las niñeces sobre todo, en mi caso, que siempre me llamó la atención, los más pequeños. Lo digo porque cuando veía el video y lo escucho a ustedes y miro lo que fue nuestra experiencia y miro lo que estoy hoy día, creo que es terrible. Que poco ha cambiado y que invisibilizados están los niños, sobre todo los niños pobres y sobre todo los niños que han vivido vulneraciones de derechos. No, ustedes no se imaginan lo que es eso. Pero como no vine a hablar de eso, quiero decir que cuál es el cambio que ha habido en relación a la niñez, en relación a la primera infancia. Y ahí hablo en general, pero en relación a la infancia pobre. Y no solo a la infancia pobre, a la infancia más pobre y abandonada, ¿no? Y separada de sus hijos. Y ahí, bueno, vengo a hablar de la experiencia de la Casa Hogar en un contexto. La Casa Hogar nace el año 86, la Fundación PIDE ya llevaba años, yo creo que unos 7 años trabajando y entregando salud, educación, apoyo psicológico, alimentación, acogida a todos aquellos niños que vivían la represión. Sus padres vivían la represión, pero de repente se empezaron a encontrar con niños que estaban viviendo la represión. Y habían familias que no sabían qué iba a pasar con ellos y qué iba a pasar con sus hijos si los detenían. Entonces surge esta Casa Hogar, en el PIDE, en el cual comenzó un poco antes que yo me integrara, cuando recién estaba comenzando, y la verdad es que fue una experiencia nueva en el sentido que el equipo que trabajábamos ahí, y ahí está Alfonso, el equipo que trabajábamos ahí, nos encontramos con niños que habían visto torturar a sus padres, otros niños que estaban buscando a sus padres, otros niños que habían quedado solos porque habían sido detenidos sus padres en la noche y habiendo participado de lo que estaba pasando, cómo interrumpían en las casas. Y de alguna manera, algunos de esos padres habían ido a la Fundación PIDE y habían dicho, ¿qué hacemos si quedan solos? ¿No? Entonces ahí le dijeron, los traen al PIDE, ¿no? Que existía esta cadena solidaria de cuidado de las niñeces, de niñeces que estaban viviendo situaciones extremas.
Y no conocíamos cómo iban a llegar estos niños, no sabíamos cómo actuar. Esa es la verdad. Las psicólogas, las psiquiatras, los médicos, las trabajadoras sociales, porque además llegaban niños tan traumados que eran niños planos, o sea, sin emoción. No gritaban, no lloraban, no reían. Y de repente empezaban a expresar esto, muchas veces en las noches, con crisis terrible, y bueno, ahí los que hacían las veces de papá y mamá, que contenían, y nosotros llegábamos a medianoche a tratar de apoyar, o a hablar por teléfono, a ver cómo lo podíamos hacer, porque era tiempo de dictadura, tiempo en que en la noche no se podía salir, y que, bueno, empezamos a descubrir que la metodología del amor, porque ya no era solo un tema psicoemocional y psicoafectivo, era mucho más que eso. Era acoger a un niño que no quería y tenía terror de ser acogido, que tenía que confiar en un adulto que no conocía, en un espacio que no conocía. Digo esto porque yo creo que si uno mira hacia atrás, estos niños y lo estoy pensando ahora, que con los cuales lo único que hicimos fue entregarle amor, amor, amor y apoyo, 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 como si fueran más que nuestros hijos o como nuestros hijos. Y uno sentía ese terror al adulto y a la desconfianza con el otro. Es la misma desconfianza que hoy día estamos viviendo con los niños que vivieron vulneraciones de derechos en el Sename. Y que tienen toda la razón. Lo peor es que tienen toda la razón, porque en la casa hogar teníamos guagua de meses. Y estaba pensado para niños hasta los 8, 10, 12 años. Y tuvimos que terminar recibiendo adolescentes y niños de 17 años que estaban siendo perseguidos para detener a sus padres. Vivimos, la casa hogar comienza a fines del 85. Yo me integro en marzo, abril del 86. O sea, comienza a armarse y ahí nos integramos. Yo creo que era un contexto en el cual estábamos viviendo, a pesar de que ya de alguna manera la violencia extrema había vivido, de lo que estaba pasando, del degollamiento de los chiquillos, en fin, de toda esta cosa de los detenidos desaparecidos. Sin embargo, esto seguía existiendo y con mucha fuerza. Si es el contexto, ese es el contexto que vivíamos. Y ahí no puedo dejar de pensar en lo que me toca ver hoy. Y ustedes que están aquí porque están interesados en el tema, yo creo que esto hay que pensarlo, hay que sentirlo, hay que vivirlo, hay que compartirlo, porque como decía alguien ahí, seguimos siendo responsables de esta niñez vulnerada que no aparece en la prensa, de la cual no nos hacemos cargo nadie, ni el Estado, ni la sociedad civil, ni incluso no donde vivimos, en los hogares, cuando un niño llora o le pegan. Esto es un tema que tiene que ver con la historia de la violencia histórica, no solo de Chile, sino que de la región y yo diría del mundo en relación a las niñeces. Bueno, también permítame una expresión de sentimiento antes de referirme a la pregunta sobre los contextos de nuestra historia con Colonia Urbana. Y me ocurrió, se lo comenté a la Eliana apenas terminamos de ver el documental, que estuve como suspendido en el aire todo este rato, que vi el trabajo de ustedes, porque me negaba, y eso era más consciente, a mirar esto desde la perspectiva histórica de la memoria. Yo creo que de alguna manera ustedes lo han planteado. Es decir, sabemos perfectamente que los niños, niñas, adolescentes también, y porque no jóvenes, hoy día tienen algún tipo de necesidad, no la estamos visibilizando o no estamos lamentablemente implicados en enfrentar esas realidades de hoy.
Pero también hay una cuestión de invisibilidad y por lo tanto hay que hacer un trabajo muy del presente. Y suspendido lo vi y me acordaba de un maestro que es Jean-Paul Sartre, que plantea el existencialismo justamente como esta situación en que uno dice, no puedo volver atrás y tengo que seguir hacia adelante sabiendo que hacia adelante de nuevo hay un abismo. Entonces esa sensación de estar suspendido en el aire, incluso un poco perdido, habiendo tenido toda la calle que tuvimos, aún eso no es suficiente hoy día, porque hay latidos por ahí en nuestra sociedad que dan cuenta de que algo está pasando. Eso es lo primero, como expresión de sentimiento. Respecto al contexto de mi historia con las colonias urbanas, son dos. El primero es como bien de sensibilidad e intuición, con un sacerdote, con Víctor Gislain. Trabajamos por ahí por el año 78, 79, 80. Yo era estudiante del pedagógico, estudiante de historia en el pedagógico, y con mi novia ese tiempo que estudiaba economía en República, en la Chile también, trabajamos como muy intuitivamente con este sacerdote, con niños y niñas de la Nueva Isabel Riquelme, que es donde está ahora, donde se inicia la Ruta 78, ¿no? Que el mejor momento ese era un campamento bien grande que está extendido por lo que hoy día es el inicio de la Ruta 78. Le llamaban carretera a los pobres en su minuto también. Y eso fue, como les digo, mucha sensibilidad, porque estábamos tocados por todos lados, como estudiante de pedagógico, mi novia como estudiante de República 517, lo que veíamos en esa población, nosotros vivíamos en ese sector. Entonces fue una cuestión bien reactiva, profunda, por cierto, auténtica, pero reactiva. Y la segunda experiencia es con los compañeros y con David y con muchos compañeros que están allá, 3, 4 compañeros, que tuvimos un acercamiento al tema del trabajo de colonia urbana un poco más orgánico, más institucional, como profesores. Ya en ese minuto yo estaba titulado como profesor de historia, me involucré en este colegio Cristóbal Colón, y ahí con Mario Soto, con René, con Patricio, nos vinculamos con la Vicaría de la Solidaridad Zona Norte, con Eliana, Julia, la Gloria Torres, Vladimiro Sáez, en fin, y armamos este movimiento y una escuela grande para todos nosotros de colonia urbana, ¿no? Con los monitores, que eran muchos de nuestros estudiantes, y pasó lo que decía algunos testimonios. Algunos de esos estudiantes hoy día tienen el carácter de profesional, de ser educadores, profesores, directores de establecimientos, por ahí me los encuentro. Entonces, yo creo que fue una tremenda escuela para cada uno de nosotros que estuvimos comprometidos con colonia urbana. Son dos ambientes distintos, pero creo que me trabajaron a mí en términos de mi desarrollo personal, ¿no? Como profesor y como educador. Después tuvimos la posibilidad, yo saludé en este acto a Jimena Valdés, porque tuvimos la posibilidad de hacernos cargo de programas de reforma educativa desde los 90 para adelante, y alguna vez una persona que trabajaba conmigo se fue y me dijo, me voy porque desde acá, desde el sistema, no veo la cara de los niños. ¿Ah? Entonces yo creo que ese es un tema, una buena pregunta para las políticas públicas hoy día, para enfrentar estos mismos temas. Gracias. Gracias por la invitación también. Y, perdón, una última cosita. El concepto de colectivo, no sé si lo nombró David o alguien, para nosotros fue muy importante. ¿Ah? No éramos nada solos, éramos un tremendo colectivo. No, tranquila. Buenas tardes. Yo estoy representando Ocarín. Ocarín nace específicamente a nivel como de organización en 1979, pero tiene un antecedente y su historia viene marcada por Ruth Baltra Moreno, quien fundó esta organización, que fue actriz, pedagoga teatral y directora, que se dedicó toda su vida a la arte escénica, específicamente a la infancia. Su trayectoria parte en la Universidad de Chile, luego en Argentina estuvo 10 años, donde estudió pedagogía y también estuvo trabajando con la infancia, y ahí es donde nace su amor por el trabajo con los niños desde el teatro.
Y este amor también después vuelve a Chile, alrededor del 69, 68, y empieza a trabajar en el Teatro Municipal de Santiago, donde forma la Escuela Municipal de Teatro Infantil, que hoy día también es, esa sigla también es el último proyecto que deja Ruth Baltra Moreno, que es el Encuentro Mundial de Teatro Infantil y Juvenil, que la semana pasada se realizó en Perú. Entonces hay una trayectoria desde también el teatro, desde su vivencia y su preocupación del arte para las infancias. Y obviamente en época de dictadura, en el 73, se ve interrumpido el trabajo que estaba realizando en la comuna de Santiago, y su escuela de teatro, por supuesto, se cierra. Viene de una familia política, hermana de la primera ministra mujer, hermana de Gastón Baltra. Entonces hay un contexto también político, familiar, que también le afecta directamente a ella. También fue relegada en algún momento a la isla Melinka. Entonces, en este contexto, junto a otros artistas de la época, viendo la vulnerabilidad que había de los niños en relación a sus derechos y sobre todo del arte, deciden fundar esta organización. Y esta organización al día de hoy, que ya el 4 de enero va a cumplir 47 años, y ella falleció el 2014, desde ahí a la fecha, con esa misma fuerza, obviamente no somos Ruth Baltra, pero se ha traspasado ese amor por el trabajo de la arte escénica con la infancia, y desde el 90 que ella estuvo trabajando hasta su fallecimiento, que fue itinerando por varias comunas, llegó hasta la comuna de La Florida, donde hoy tenemos el espacio. Y trabajamos también con niñas, niños y adolescentes, con elencos, repitiendo también un poco el trabajo que hacía ella en dictadura, y vinculándonos también con las comunidades cuando hacemos actividades de vinculación con el medio a poblaciones o plazas o actividades. Eso es un poco la historia de Ocarín. Yo estoy acá y me siento así como tienen el honor de contar su experiencia, y me parece maravilloso también. Felicitaciones también al trabajo que hay detrás de todo ese video. Yo fui alumna de Ruth, igual que la Claudia que apareció ahí en el video. Entonces, súper bonito también ver cómo el trabajo de nuestros maestros, de quienes se han dedicado a defender la infancia en nuestro país, también se va traspasando en las nuevas generaciones. Yo hoy día, aparte de ser actriz, soy profesora de teatro, no solo en la Escuela de Ocarín, también en un liceo público de Quinta Normal, dando clases de teatro en aula, no como taller. Entonces es súper bonito también ver cómo la defensa que ella tenía del arte para las infancias, y que tal vez en su momento no vio el teatro en las escuelas, que era una defensa de ella, hoy en día sus estudiantes estamos trabajando también en esa línea. Eso, gracias. Bueno, muchas gracias por sus respuestas. Sí, solo quisiera comentarles que sin duda queremos también hablar de actualidad, de las infancias en el hoy, pero creemos que es importante conocer sus experiencias pasadas en un momento de dictadura, derechamente, de nula accesibilidad democrática, porque también creemos que tenemos que tomar lecciones de eso, porque los gobiernos autoritarios están más cerca de lo que quisiéramos. Entonces creo que eso le da valor a su testimonio del pasado. Por eso también queríamos conocer un poco más en profundidad su trabajo, ¿no? En relación a eso, la segunda pregunta que quiero dejar acá, saber cuáles fueron las principales dificultades que enfrentaron a la hora de llevar a cabo sus proyectos con niñas, niños y adolescentes en dictadura, y cómo se generan espacios con perspectiva de género, donde podemos dejar a los niños imaginar ser niños, cuidarlos en un contexto de dictadura y sin derechos claves, ¿no? ¿Cómo lograron? Bueno, déjame contar un poco más en detalle cómo partimos nosotros. Nosotros partimos de frentón tratando de responder, como decíamos, a las necesidades que habían planteado las personas ligadas a los comedores, a las ollas comunes, en todo el sector ahí de la Florida, que habían sido todas tomas, donde había habido mucha represión. De hecho, Nuevo Amanecer era Nueva La Habana, y nosotros armamos dos
estrategias, una que eran los centros comunitarios de educación preescolar y el programa de apoyo escolar, con la idea de responder a eso. Lo que pasa es que la realidad nos desbordó porque había que estar en otras cosas mucho más, entre comillas, importantes, no es que fueran más importantes, pero dramáticas que había que enfrentar ahí. Porque empezamos, cuando por ejemplo empezábamos con la idea de que los niños contaran, un poco para que se desahogaran, qué había pasado en la semana, ese era el noticiero, y anotábamos, porque como era apoyo escolar, entonces se anotaban las palabras. Y realmente era un desborde de todo lo que había, y de todo, porque que mataron a no sé dónde, pero a los, no sé cuánto, la niñita que se embarazó. O sea, los niños hablan de todo, no era solo eso. Entonces, ¿qué fue pasando? Que por un lado fuimos sacando con el método de Paulo Freire las palabras significativas, porque aquí había mucho de educación popular también que no lo hemos nombrado. Había toda una, por lo menos en el trabajo nuestro y en la Zona Oriente, la perspectiva de Paulo Freire, la educación del oprimido, la libertad, etcétera, y cómo partir. Entonces un poco la fonola, estábamos quemando fonolas. Entonces, ¿cómo jugamos con las fonolas y hacemos palabras? Pero de repente eso ya no se pudo más cuando las protestas fueron tan... porque no les daba. Entonces ahí yo diría que fue como bastante intuitivo por un lado, pero el hecho de tener profesiones, educadores párvulos, profesora, psicóloga, trabajadora social, de mirar en conjunto, no cada una desde lo suyo, sino cómo enfrentar. Entonces hicimos un giro metodológico que era pasar desde el apoyo afectivo, del apoyo escolar al apoyo afectivo, que era esto de que hablaran y pudiéramos profundizar en los temas que salían. Por eso digo que en lo nuestro fue como una construcción que se fue haciendo, obviamente, las experiencias que traíamos antes, cada una, pero también abrirse a una realidad desconocida, leer, compartir, porque además en ese tiempo, no sé si ustedes se acuerdan, había mucha interacción entre las distintas organizaciones. Los encuentros de educación popular en Puntetralca, que fueron varios, después el proyecto de Sí de Flaxo que querían, ¿no es cierto?, del macetero al potrero. Había muchas cosas en que uno también compartía. Bueno, entonces, ¿qué es lo que fue pasando? Que toda la primera experiencia fue la experiencia de base y ahí nos dimos cuenta que había como una metodología, ciertos temas que eran clave y una manera de abordarlo, que partían desde lo personal hacia lo más familiar, por así decirlo, hacia lo social. Entonces, ¿quién soy yo? Contando lo que sentimos, mi escuela. Y cuando tú abordas, por ejemplo, este mural que está aquí, es el de es justamente el de la Fundación de Nueva La Habana, porque ellos en una toma tenían todos sus mediaguas y estaban juntando la plata porque les iban a dar las casas. Y llegó el golpe y las casas no se las dieron. Entonces toda la discusión de los niños, de la justicia, de por qué que ellos y que la casa de ellos era más linda, pero la de nosotros podemos tener más cosas porque tiene más patio. Entonces aparece los niños y las niñas como son, con sus luces, sus alegrías, sus penas, sus dolores, para que de alguna manera pudieran como fortalecerse ellos. La escuela, que el profesor hacía esto, que el director les tiraba las patillas, que cantaban la canción nacional, ¿me entiende? Entonces eso fue como nos permitió elaborar una metodología, un programa que fue muy difundido porque después empezaron a llegar los profesores de la HECH, porque en ese tiempo no había colegio de profesores, porque les interesaba, porque decían cómo hacerlo. Y lo más increíble es que a fines de año las mamás con quienes trabajábamos los mismos temas, ¿quién soy yo? Contando lo que sentimos, salían todos los problemas de ellos, para que también pudieran relacionarse con sus niños de esta manera, de escuchar, como dices tú, mirarlos, validarlos, sin juicio. Si fueron a quemar fonola, no le íbamos a decir que estaba bien o estaba mal, es lo que estaban contando, ¿ya? Entonces, al final nos dimos cuenta ese primer año que las notas de la mayoría de los niños habían mejorado. Y en la parte de lo preescolar,
armamos también un programa en que ellas se capacitaron y eran las que trabajaban con los niños y niñas. Soy antigua, todavía me cuesta sacar las niñas, pero partía de la misma manera. Cosa de que ese desarrollo de habilidades y que no fuera dependiente siempre del agente externo, como decía, se quedaran. Entonces, eso pienso yo, ya saltándome un poco para adelante, cuando viene la democracia, la transición, nosotros habíamos apostado mucho a la idea de entrar en las escuelas, porque de verdad los niños pasan mayor tiempo en las escuelas que en la casa. Entonces, ese programa, que se llamaba el Programa de Afectividad para Niños de Sectores Populares, que quedó acá, son unas cartillas que hicimos a mano, porque todo era autogestionado con las pocas platitas que nos juntábamos, que nos daban por ahí, pero nuestros niños, hijos, hacían, compaginaban las cosas que fotocopiábamos, todos esos originales quedaron aquí. Bueno, después nos pidieron, para poder entrar, ya viene la democracia, hacer una experiencia piloto en la Florida, en 3 escuelas del pre-900. ¿Ya? Ahí conseguimos plata con el CCFD francés, lo hicimos desde el CIDE, que nos dio ya como un respaldo institucional mayor, y sacamos el programa Entre Niños, en que tuvimos que rescatar la metodología, pero universalizarlo más, porque no todos los niños tenían, ya estamos hablando de las niñeces, pero que sirviera para cualquiera. Y esa experiencia es súper interesante porque nos mostró lo difícil que es en la parte institucional. Porque las reglas, porque las normas, entonces había que buscar espacios en la escuela, donde nos decían los cariñositos. Entonces trabajaban con los niños, los mismos profesores, porque los capacitábamos a ellos, y venía la clase después, y se ponían más autoritarios que nunca. Entonces, a mí, ¿por qué me lo cuestiono? Porque después nosotros seguimos y hemos trabajado mucho, y terminamos para la pandemia, porque ahí ya... Y trabajamos mucho tiempo en el norte, en la zona del Tamarugal, con las escuelas públicas de allá. Y tú te das cuenta de lo que dices, por un lado, cómo ha cambiado la niñez, pero por otro lado, las niñeces, pero por otro lado hay una cosa en común. Los niños no se ven, están metidos en la tecnología hasta acá, también los padres. Hay un cambio cultural súper fuerte y lo que tenemos que hacer es como, creo yo, hacer conciencia de lo que está pasando hoy día con los niños, porque es atroz. O sea, nosotros trabajamos en la escuela de Pisagua. Ustedes no saben lo que es. Hasta hace 5 años. Ya la droga estaba metida hasta no sé dónde, había carabineros metidos, en las caletas de los lagos, ¿no es cierto?, se arrancaban los que ya estaban perseguidos. O sea, todo este tema de las drogas venía de hace tanto tiempo. Y los niños metidos ahí. Y después todo el tema de género sexual, la violencia que empezó a aparecer en los enames, en los hogares, todo eso es de ahora. Entonces siento que hay que dar un salto muy grande. No hablo más porque hablamos mucho. Muy bien. Aquí tengo. Quiero ser un poquito tal vez más anecdótico. Yo creo que la primera vez que trabajamos con los cabros que eran de la Pobla, diríamos, inhaladores de neopren, se nos ocurrió ir al centro, con 8. Y intentamos meternos a los juegos Diana, esos que estaban metidos ahí en Ahumada. Nos sacaron cagando a todos, ¿sí? Porque en realidad los cabros irrumpían profundamente. Otra vez ya vamos a bañarnos al canal El Carmen, que está arriba de la Pincoya, ¿sí? Bueno, ahí esa era la piscina. Así que después de la actividad, qué sé yo, íbamos a bañarnos ahí al canal, y después cuando volvíamos en ese tiempo, el Parque del Recuerdo era puras plantaciones, de repollo, lechuga, de toda esa cuestión. Nos vinimos por el centro. Cada cabro traía 5 lechugas, 4 repollos, a escopetazo limpio nos sacaron. Bueno, llegamos a la olla común, todos compartieron en la olla común sus repollos y sus lechugas, ¿sí? Otra vez se nos ocurrió ir en ese tiempo estaba, ¿cómo se llaman estas cuestiones que está ahí en el Cerro San Cristóbal? No el funicular, el otro.
El teleférico, ya, vamos al teleférico, conseguimos entrada al teleférico, ¿sí? Cada uno más o menos íbamos con 4 o 5 cabros, ¿sí? Yo creo que estos cabros, esta capacidad de riesgo, yo creo que ninguno de nosotros, ¿sí? Ninguno de nosotros. Estábamos muy sentados 4 ahí, qué sé yo, y el Rafael, me acuerdo que era un cabro que andaba en Santiago, era de Concepción, el padre estaba detenido preso porque había matado a su madre. El weón estábamos en la mitad, abre la reja así y saca la cabeza para afuera, cabro, conchetumare. O sea, vivimos experiencias con ellos últimas, ¿sí? Que nos contextualizaban a nosotros, diríamos, esto de decir, bueno, la educación, qué sé yo, no sé, que uno empieza a pensar, pero la realidad de vulneración era tan distinta, pero además ellos vivían la calle y vivían los contextos de una manera a concho, ¿sí? Cosa que nosotros, yo creo que hemos sido incapaces, yo personalmente he sido incapaces de vivirla, pero ellos la vivían a concho, ¿sí? Compartían, ¿sí? Compartían el neopren, compartían en las caletas, ¿sí? Buscaban formas de subsistencia que nosotros tampoco seríamos tan capaces de encontrarla. Entonces, yo diría que dentro del contexto vulnerador de derechos de la dictadura, yo creo que pudimos vivir espacios muy distintos, diversos, que no siempre eran negativos, que no siempre eran, entre comillas, malos, ¿sí? Las colonias urbanas, yo estaba a cargo de 350 cabros jóvenes, populares, que se sacaban la cresta, ya 5 días, 6 días, 8 días, estaban y compartían con los cabros chicos. 200 mujeres que recogían los alimentos, que los arreglaban, y los cabros chicos iban y le preguntaban, ¿qué cosa va a cocinar hoy día, mamá? ¿Qué rico tiene? ¿Sí? Porque era lo que comían. Entonces, yo creo que durante todo ese periodo hubo contextos que eran terribles, pero al interior, concretamente en lo cotidiano, también habían contextos amorosos, habían contextos de solidaridad profunda, habían contextos de amistad profunda entre las mujeres. A veces las mujeres decían, nosotros podemos conversar con estos monitores lo que nosotros no podemos conversar con nuestros hijos, ¿sí? Cuando había reuniones y conversábamos temáticas diversas, y los hijos, que no eran los hijos, le planteaban temáticas concretamente que eran distintas. Entonces, yo diría que en el contexto de la memoria, yo creo que no solamente hubo, entre comillas, diríamos, el contexto vulnerador, que lo hubo y fue terrible, sino que desde la base social y desde los encuentros populares, de los encuentros intergeneracionales, realmente eso en términos personales fue realmente muy, muy requete profundo. Sí, la situación de la Casa Hogar es diferente a las situaciones que han vivido ustedes, porque era, en primer lugar, era un espacio que no se conocía. Era un espacio que estaba en la clandestinidad, digamos, metido para adentro. Porque ustedes comprenderán que si los niños que estaban ahí podían ser detenidos para que se detuvieran sus padres, o habían vivido mirar la tortura de sus padres, o en fin, situaciones no. Entonces yo les decía, bueno, lo primero fue que ellos pudieran sentirse seguros y generar esta confianza. Y yo creo que hay cosas súper importantes que tienen que ver que finalmente se logró una... Bueno, pensábamos que los niños iban a estar 2 o 3 meses. Hubo niños, yo creo que ninguno estuvo 2 o 3 meses. Hubo mucho tiempo que estuvieron niños más de 1 año. Y nos tuvimos que ver enfrentados a situaciones nuevas. Estos niños, resolver que teníamos que incorporarlos al colegio. O sea, a pesar que había apoyo escolar en el PIDE, esta casa estaba en un sector del PIDE, pero que no todo el mundo podía entrar. Era una casa de 2 pisos, bastante segura, o sea, era un espacio muy respetado por el resto de los funcionarios. ¿Y a dónde está actualmente todavía? ¿Dónde? ¿En Holanda? En Holanda, sí. No, la gente no sabía que estaba, ¿no? Y estaba separado, lo separamos por una cerca que era... Tratamos que no se viera del lado del PIDE, pero no se hablaba de este espacio. Y tenía una salida a la calle Alonso Ercilla y nadie
tampoco no transitábamos muy poco por ahí, porque los vecinos no sabían que había esta casa hogar. Entonces, de alguna manera nosotros hicimos como este hogar en el cual además los niños tenían que no solo sentirse seguros, sino que comenzar a tener lentamente una vida lo más normal posible dentro de la normalidad de lo que era el país, digamos. Que entre otras cosas no podían, si el padre estaba vivo y no había sido detenido, no podía tener contacto con sus padres. Quiero decirles que hay cosas que hicimos que fueron extraordinarias. No solo lo lógico de poder sacar niños que tuvieron que salir al exilio con todo lo que eso significó. No fueron tareas fáciles en un momento en que los niños no podían salir, que teníamos que sacarlos. En fin, eso son... Pero quiero contar el otro lado, el lado, por ejemplo, de cuando llevábamos a los niños a ver a sus padres a la cárcel. Madre y padre detenidos, o padre solo. Y al poco andar nos dimos cuenta que estos niños, que los papás, digamos, cuando era visita, se iba toda la gente y los niños no podían estar con sus padres. Entonces dijimos, tenemos que hablar con los papás y decirles, papá, mamá, vamos a dejar una hora en que sea para los niños, o sea, un encuentro de usted, un encuentro familiar. Y tuvimos que conversar con los papás que estaban presos, las mamás que estaban presos, en algunos casos estaban presos los dos, entonces iban las abuelas a ver, era el mismo horario, entonces tuvimos que generar este espacio. Y logramos generarlo, y logramos que lo hicieran respetar, sobre todo los quienes estaban detenidos. Y fue algo extraordinario. Yo digo que después de los 90, yo me encontré con algunos presos que salieron de la cárcel, que se arrancaron, y me decían, yo nunca había tenido el grado de saber lo que era ser papá, lo aprendí en la cárcel gracias a ustedes. Porque permití jugar con mi hijo, escucharlo, mirarlo, ponernos a la altura, o sea, lo que se hace con un niño, sobre todo de ser papá y mamá. Cabro, bueno, los padres habían sido detenidos y habían tenido, o sea, apenas conocían a los hijos, entonces los que ya, algunos lo conocieron, digamos, cuando los detuvieron, o sea, habían no solo padres niños que habían visto la detención, sino que niños que nacieron sin conocer a los padres y la madre estaba en riesgo y lo llevaban a la casa. Entonces, eso fue una cosa, yo diría que los niños se acuerdan hasta el día de hoy. O sea, nosotros mantenemos contacto con los niños, con los que están en el exilio, no con todos, pero los niños de verdad se acuerdan hasta el día de hoy y los papás reconocen del valor de ese espacio que se generó. Pero después, cuando tuvimos que poner a los niños al colegio, algunos con su nombre, otros sin su nombre. Y ahí estaba la solidaridad de escuelas católicas, en uno de los casos que llevamos a los niños con otro nombre y que no podían decir que estaban en la casa hogar, o sea, había toda una historia que se construyó y este colegio tenía a los niños en diferentes grados y los niños pudieron integrarse al colegio. Pero además, ahí, más allá de los niños que estaban en la casa hogar, nos dimos cuenta que teníamos que seguir trabajando con los otros niños que eran hijos de presos políticos y que tenían una vida en su casa, pero con los padres presos. Que la situación era diferente a los que habían presos políticos que tenían que estar en la casa hogar por riesgo. Es difícil que lo comprenda la gente joven, pero eran situaciones de seguridad diferentes. Entonces, decidimos ir a hablar con el... Bueno, primero quiero decirles que para llevar a los niños a ver a sus padres, en algunos casos teníamos que desnudarnos frente a los niños, porque nos revisaban brutalmente. O sea, realmente de mirar si llevábamos cosas que podíamos ingresar en las visitas para que sus padres, sobre todo más que algún arma, eran los mensajes, ¿no? Por lo tanto, si llevábamos mensajes, qué sé yo, y ahí, como decía una amiga psicóloga, la Cheti, había que apechugar nomás, porque lo importante era el niño y que el niño no viera, que no fuera para él algo violento.
pero nos fuimos ganando ese espacio. Y logramos, tanto en la penitenciaría como en la cárcel pública, que se generara un espacio especial, aparte de las visitas, para que pudieran ir los niños e incluso pudiera ir en algunos casos la profesora jefe, para apoyar no solo la relación de los niños, sino que el trabajo de los padres con los niños y hacerlos compartir lo que era la vida escolar de ellos. Nunca más eso se ha podido hacer. Y lo digo con pena, porque no solo en la transición, sino que los hijos de los presos comunes, no solo los políticos, no tienen ese derecho a desarrollar su paternidad o maternidad, ¿no? Las madres también. Entonces fue una experiencia que yo le he dado a conocer en el Ministerio de Educación, le he dicho a Gendarmería cuando he tenido contacto con ellos, cuando se hacen los programas, y nunca nadie ha tomado una experiencia que fue riquísima para el preso, independientemente de la razón, para el padre y la madre que pudieron ejercer como nunca su maternidad y paternidad, para los profesores que vivieron esa experiencia, ¿no? Y yo creo que esas son unas cosas que sobrepasaron, digamos, la casa hogar, pero que comenzó a nacer en la casa hogar, en los contactos que tuvimos que tener con esos padres. Padres porfiados, algunas anécdotas. Había un padre estos niños que tuvimos que sacar, y hablamos con el padre clandestinamente, le dijimos, usted, está el día van a salir los niños, porque teníamos que contarle, porque él está escondido, qué sé yo, pues su hermana. No puedes ir al aeropuerto. Pero ¿cómo no puedes ir? Tienes prohibido ir. Eran 2 niños adolescentes y estábamos ahí con los niños que iban a salir, con la gente que los sacaba, la OIM, qué sé yo, que los recibía y que los dejaba arriba del avión. Y de repente alguien mira para arriba y ahí está el papá mirando a ver si los niños salían o no salían. Fue un momento súper complicado para nosotros, porque no podíamos hacer que los niños lo vieran, si los niños no tenían contacto con el papá hacía ya un año y medio. Pero esas son situaciones que nos tocaron. Salvamos muchos niños, les salvamos la vida, pudimos sacar muchos niños del país, pudimos hacer muchos encuentros con papá y con mamá, de aquellos, sobre todo los que ya estaban presos. Y ha sido una experiencia inédita, realmente, que nosotros hemos puesto, ya no tanto, pero pusimos en un primer momento a disposición también de países que estaban viviendo situaciones de este tipo. Porque la verdad es que la casa hogar, desde mi punto de vista, fue un esfuerzo extraordinario, inédito, que que incluso la experiencia que hubo de hogares en la Segunda Guerra Mundial, de la iglesia, no encontramos experiencia de este tipo, ¿no? Y que tuvimos que ir haciéndola, aprendiendo a hacerla ahí, y que el foco era nuestros niños. Eso. Sí, solo decir que ya nos va quedando muy poquito tiempo. Si quieres, puedes... Muy breve, sí. Claro, pero decirles que luego nos vamos a encontrar en la explanada del museo, podemos compartir ahí, pero prontamente tenemos que cerrar. Haciendo brevemente un ejercicio ahí de reflexión sobre los aprendizajes que, como nosotros equipos de Colonia Urbana, tuvimos como capacidad para reaccionar respecto del entorno, ¿cierto?, que ya ha sido suficientemente descrito, fue la capacidad de planificación. Lo voy a relatar muy breve porque yo soy profesor, probablemente algunos de ustedes son profesores, y no me refiero estrictamente a la planificación didáctica de aula, era a la planificación en términos de no fallar ni una de las acciones ni en los sentidos con los que hacíamos el trabajo, en ese sentido. Y como nosotros éramos profesores, pero trabajamos como monitores, que eran nuestros estudiantes, yo creo que de ahí también salieron varios profes, pero en términos, era como si estuviéramos preparando el proyecto más importante para la NASA, de verdad, a ese nivel,
¿no? La planificación de cada una de las acciones, de los materiales, del minuto en que entrábamos en acción, del minuto en que trabajábamos en grupo. Y los monitores y nosotros como coordinadores, desde las 7:30, 8 de la mañana, preparando el escenario me refiero, el ambiente para que llegaran los estudiantes, y después los colonos y las colonas se iban y nosotros nos quedábamos en una reunión de autoevaluación donde nos sacábamos el cuero, y después de la reunión de autoevaluación o de evaluación nos quedábamos un ratito más preparando el material para el otro día. A eso quiero referirme con el tema de planificación. Planificación y disciplina. No sé si les suena, pero esos son los términos. Ya respondiendo a la pregunta frente a las dificultades, bueno, este grupo humano que está liderado por Karim, obviamente la primera dificultad tiene que ver el contexto político que estaban viviendo y el peligro también de que fueran detenidos. También los que estaban trabajando ahí, monitores, y también una dificultad que es histórica en el arte, que tiene que ver con lo económico. Recibían donaciones, tanto internas como de personas exiliadas en ese momento, para hacer los 2 eventos grandes que hicieron, por ejemplo, los congresos, que convocaban a mucha gente. Pero a pesar de esas dificultades, creo que su motor de lucha, de defender, generaba una buena organización de convocar a otras agrupaciones para llevar a cabo estas actividades, tanto en los congresos como en las poblaciones, porque tenían que convocar, eran voluntarios, no se pagaba por ese trabajo. Y esa convocatoria también, a través de los archivos que uno puede rescatar de la historia de Ocarín, también no sucede también en Santiago, pero también a nivel nacional, que se activaron otras organizaciones que pedían la posta para hacer Ocarín en esos espacios. Hay testimonio a través de cartas que es en Parral, en Temuco, que solicitaban apoyo a Ruth y al equipo que estaba en Santiago para también armar agrupaciones desde las artes escénicas con jóvenes en esas comunidades. Entonces, sí, habían dificultades, sin lugar a dudas, pero creo que el valor que tenía la organización Ocarín era su poder de convocatoria, y los que tuvieron, si están acá presentes, los que tuvieron la oportunidad de conocer a Ruth, ella en sí era una convocatoria. O sea, su voz, su presencia, su energía, su defensa a la infancia también tiene que ver con su historia personal. O sea, era una mujer valiente que sabía que la podían tomar presa, pero así todo salía a la calle, iba a las poblaciones y movía a otra gente. Entonces, obviamente la dificultad iba a estar siempre, pero yo creo que ahí había un espíritu interno de la gente de esa época que solo la gente de esa época la puede relatar y la vivió. Y también se agradece que hayan existido esas personas por esas infancias en esa época. Porque después del 90 en adelante, otra dificultad que tuvo Karim fue que el espacio que les pasaba a los suplementeros en Arturo Prat fue incendiado. Y digo fue incendiado porque los testimonios y también la prensa de la época habla de que fue un atentado frente al espacio que estaban trabajando. Y desde ahí se quedó por mucho tiempo sin lugar fijo Ruth y tuvo que andar itinerando por diferentes lugares. Hoy en día, y ahí también hay una pequeña como sanación a esa dificultad, el grupo de mujeres que lidera hoy en día Ocarín hace 2 años, porque en pandemia también nos echaron de los otros espacios, porque esto sigue pasando en la actualidad, de los lugares que estábamos ocupando dentro de los espacios municipales de la Comuna de La Florida. En pandemia se cerró todo y también nos cerraron nuestras cosas, sacaban todo, y se tomó con este grupo de mujeres el poder arrendar una casa. Imagínense lo que significa arrendar una casa para cualquier familia, imagínense lo que significa para trabajar por las infancias. Entonces, a pesar de todas las dificultades, creo que ahí se sigue trabajando en función de un granito de arena, de apostar siempre, sin lugar a duda, a defender a las infancias de nuestro país. Eso. Gracias. Bueno, le agradecemos a todas y todos quienes están presentes. Ahora queremos invitarles a pasar a la explanada para seguir compartiendo. Muchas gracias.